todo el movimiento que se da hoy en lo que es la reforma al Poder Judicial había iniciado con las propuestas que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se les caen las mentiras una tras otra. Primero, dijeron que nadie quería esa reforma. A la doctora Claudia Sheinbaum le tocaron los paros laborales que no eran, bueno, sí fueron paros laborales, pero cobrando el sueldo. Eso se llama, en términos coloquiales, que no se puede tragar pinole y chiflar a la vez. Gandallas como ellos solos. Los trabajadores del Poder Judicial, patrocinados por la misma Norma Piña, luego se dio a conocer y se supo cómo manejaron toda esa situación. Pero una de las grandes mentiras que habían generado desde la misma Corte al servicio de Piña, creo que todavía, habían dicho que a Pérez Dayán lo habían comprado con le iban a dar una embajada en Madrid. Y eso, bueno, pues ahora sale a la luz que es falso. Y luego reclaman que sus fideicomisos se los están quitando y que ellos mismos aportaron para ellos. Mentira, total. Los fideicomisos que ya no están en poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino en la Tesorería de la Federación, fueron creados con excedentes de los propios presupuestos que presentó la Corte. Son presupuestos multimillonarios. Yo no sé por qué ahora andan persiguiendo a Pérez Dayán allá en Mérida, que por qué vendiste la causa y que esos fideicomisos los creamos entre nosotros, eran para nosotros. Sí, pues eran para que se dieran la vida palaciega en una parafernalia del poder que nadie podía detener hasta que llegó el presidente López Obrador, que fue el primero que los atoró. Y la iniciativa viene del presidente López Obrador, obviamente. La continúa la presidenta Claudia Sheinbaum porque sabe que es un reclamo social, así se lo hicieron saber en toda su campaña, y esto no lo van a detener. El tema de la Suprema Corte o la tremenda Corte de Tres Patines pasa por una situación donde hubo traiciones de personajes como este que ve usted ahí. Es Juan Luis González Alcántara Carrancá, el mismo que protegió a Cabeza de Vaca, el mismo que se fue en contra del presidente López Obrador, en este caso las ministras que nunca estuvieron de acuerdo con Piña, pues sí fueron Loreto Ortiz y Yasmín Esquivel Moza en un principio. Sin embargo, la más fuerte de sus contrincantes en la Suprema Corte fue en su momento, y es hasta ahorita, Lenia Batres Guadarrama, a quien le negaron el nombre de ministra del pueblo. Bueno, es un mote, una marca que ella quería tener y no se lo permitieron. Bueno, Piña ha hecho todo lo posible por frenar lo que ya es imposible. El proceso está en marcha, la elección es el 1 de junio, se está buscando por quién votar, hay que informarnos bien, hay que estar bien informados para la votación. Ahora, ¿por qué Norma Piña sigue con estos cuentos? Pues no es complicado si lo analizamos a la luz de la razón. Fueron más de 16 mil millones de pesos los que se querían llevar. Eso es una realidad que no la pueden evitar los ministros. ¿Y a dónde va a quedar? ¿A dónde va a quedar ese dinero? Bueno, pues se va a aplicar en el ISSSTE para tener un servicio de calidad. Entonces, bajo este criterio, todavía existen pues los resquicios de lo que fue un desacuerdo entre ministros. Allá en Quintana Roo, en Mérida, Yucatán, se le fueron encima los de la Marea Rosa a Pérez Dayán, y hubo un personaje que salió y que pues obviamente se beneficia de todas estas prestaciones. Yo no sé por qué chillan tanto, se van a ir con pensiones de lujo. Pues eso no estaba en el acuerdo inicial que había propuesto Andrés Manuel López Obrador. Es decir, se van con sus haberes. ¿Qué son los haberes? Las camionetas blindadas, no sé cuántas se van a llevar cada uno, las computadoras, los teléfonos de alta gama, les van a seguir arreglando sus residencias, van a recibir más de 300,000 pesos mensuales.
van a tener 3 empleados de la Suprema Corte pagados con nuestros recursos, y eso quién sabe, porque puede haber todavía modificaciones a esa ley. Se me hace muy disparatada, porque ese fue el acuerdo con el Poder Legislativo, y creo que ahí no estuvieron a la altura quienes nos representan en el Poder Legislativo, que fueron los que acordaron con estos ministros, porque no todos entraron en esa dinámica. ¿Quiénes fueron los que no entraron? Bueno, las que no entraron fue Yasmín Esquivel Moza, Loreto Ortiz Alf y la misma Lenia Batres Guadarrama. Pero a Pérez Dayán, lo han traído al puro tiro allá en Mérida, Yucatán. Increpan a Pérez Dayán por elección judicial. ¿Cómo puedes vivir las consecuencias de ese voto? El ministro Alberto Pérez Dayán recibió un fuerte reclamo en Mérida, Yucatán, cuando un magistrado en retiro lo confrontó por romper el bloque en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es Alberto Pérez Dayán. Y este es el momento en que le reclaman. Palabras más, palabras menos. Se le pongo el audio para que usted lo escuche. Pero son mentiras, de verdad. Cheque. Que yo me movía, en el chat en el que yo me movía, nunca sospechamos que tú no votarías a favor de ese proyecto. Porque, como juzgador, recordarás que no solamente se analizan temas jurídicos, sino también políticos, el momento que se está viviendo. Y también como juzgador, sabrás, como sabemos, que hay que pensar en las consecuencias que tiene nuestro voto o nuestra sentencia. Y ve las consecuencias que estamos sufriendo por ese voto que tú no diste a favor del proyecto. Ve las consecuencias. Candidatos a jueces que son personas ligadas al narco. Exacto. Y eso es una consecuencia de lo que tú no votaste. Yo lo que te pregunto, y con esto termino, es ¿cómo puedes vivir tú las consecuencias de ese voto que no diste, reflejado en tantos perjuicios? Ya no digamos a los funcionarios judiciales, ya no digamos al robo de los fideicomisos, uno de ellos, Alberto, ahorros nuestros, tuyos, míos. ¿Te acuerdas cuando éramos secretarios con Simona, que conformamos ese ahorro? Y después la Corte dijo, oigan, están ahorrando, yo les doy un tanto más, porque como no sube el sueldo, es una prestación. Eso es un robo, es una expropiación. Pero bueno, tantos compañeros, tantas compañeras con sus proyectos de vida frustrados, Alberto. No me lo puedo imaginar como tú, siendo una persona que yo conocía, una persona de bien, puede vivir con eso en la conciencia. No lo sé. Cuando nos designan jueces o magistrados, rendimos una protesta. Decimos que protestamos honrar a la Constitución, protegerla. Yo creo que esa promesa, esa protesta, y te lo digo de frente, Alberto, no la cumpliste, la traicionaste. Yo aquí en este foro he calificado de traidor, y te lo digo de frente. No me gusta decirlo a las espaldas de nadie. Eso es todo, Alberto. Ahí tiene cómo le fue a Alberto Pérez Dayán en ese encuentro. Claro, si es un ex magistrado, pues obviamente que se siente que no van a seguir recibiendo los mismos beneficios de toda la vida. Ahora, este personaje, desde luego, el que hizo la intervención, desde luego que junto con otros han hecho y han dicho cualquier cantidad de mentiras. Mire, Pérez Dayán nervioso porque no le cumplen con la embajada en Madrid. Esto señala los acuerdos de Quirino con AMLO. Quirino Ordaz, el ex gobernador de Sinaloa, eso dijeron los medios en su momento, por luego se les caen las mentiras. El magistrado aparece cada vez más intranquilo porque el gobierno no le cumple las promesas hechas durante el tratamiento de la reforma judicial, el antecedente del Estado de México y el contexto en Sinaloa. El año pasado, el ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán,
adelantó que renunciaría al máximo órgano judicial por no comulgar con la reforma judicial que impulsó Morena, lo cual ayudó a entrar en vigor con un voto clave que tumbó la resistencia de Norma Piña. Sin embargo, hasta ahora su futuro no está asegurado, porque el oficialismo no le garantiza la embajada en Madrid, lo que dispara su nerviosismo y lo lleva a señalar los nexos de Quirino Ordaz Coppel con Andrés Manuel López Obrador en Sinaloa. En el último tiempo, la incomodidad y el nerviosismo creció para Pérez Dayán, quien se volvió una figura clave del Poder Judicial para que la reforma morenista entre en vigor. Su voto le valió fuertes acusaciones por parte de la oposición, una serie de promesas por parte de la 4T que por ahora no se concretan según pudo saber este medio. Uno de sus objetivos era desembarcar en la embajada en Madrid, uno de los supuestos más codiciados por la diplomacia. Sin embargo, el ex gobernador de Sinaloa continúa muy a gusto en su puesto junto con su esposa Rosa Isela Fuentes, quien goza de las relaciones que brinda el puesto. Este escenario de incertidumbre es el que se dispara su nerviosismo, el que lo lleva a señalar en privado los nexos que habrían existido entre Quirino Ordaz Coppel y López Obrador en Sinaloa, especialmente durante las elecciones 2021 que ganó el actual gobernador Rubén Rocha, en las cuales la oposición realizó fuertes denuncias por la presunta participación del crimen organizado en favor del candidato de la 4T. Las mismas denuncias que la oposición hace contra Pérez Dayán pesan contra Quirino Ordaz, al cual el PRI acusa de haberle entregado el Estado a Morena en las elecciones de 2021. En dicha elección, Rubén Rocha conquistó el 56% de los votos contra el 32% del entonces candidato tricolor Mario Zamora Gastelum. En el centenario partido aseguran que el ahora embajador ayudó al aparato de la 4T para facilitar su victoria a cambio de una embajada, algo similar a Alfredo del Mazo en el Estado de México. Bueno, tantas cosas que se han dicho, y bueno, pues es que también dijeron que había arreglado el asunto de Pérez Dayán, y ahí el que operó todo ese acuerdo fue incluso Adán Augusto López Hernández, entonces secretario de Gobernación. Pero se les creen sus mentiras. Bueno, si los ministros tienen un haber de retiro, hasta el magistrado que él hace de cuento ahí, enviado de Piña, por cierto, pues no entiendo por qué se ponen tan necios. Los fideicomisos se fueron construyendo con los excedentes de sus propios presupuestos, que eran elevadísimos y que nadie vigilaba aparte, que eran, gástenlos en los que les dé su gana, sudaban dinero, era dinero extra que entraba a sus bolsillos, no a las arcas del gobierno federal. Tenían un negociazo más allá de los acuerdos, de defender personajes de las bandas delincuenciales en el país, más allá de entregar libertades como a personajes nefastos de este país. La misma maestra de la estafa, Rosario Robles Berlanga, el abogado de Salinas, Juan Collado Moselo, el propio ex procurador general de la República, que prisión domiciliaria, nadie sabe dónde se encuentra. Es decir, todo eso y más hicieron. O sea, Cabeza de Vaca está libre porque lo dejó en libertad Juan Luis González Alcántara Carrancá, que terminara su periodo de gobierno y luego que se aplicara la ley. Terminó su periodo de gobierno y se peló a Estados Unidos, tiene la doble nacionalidad. De ese tipo de personajes que está saturada la Suprema Corte, es lo que empezó en su momento Andrés Manuel López Obrador y que concluye este año con el trabajo y las iniciativas de ley aprobadas en ambas cámaras por el Poder Legislativo. De tal forma que la Constitución establece cambio de Poder Judicial, cambia el Poder Judicial, habrá un nuevo Poder Judicial. Que hay malos elementos, se van a buscar y se va a atender todo esto. Ahora sí que entre ellos se van a confrontar, cómanse entre ustedes. Bramen, bramen, bramen. No queda de otra. Estaremos atentos.